Estos son los titulares que son noticia en el mundo y en Colombia, en la hora de la verdad. Las injurias de Maduro son como condecoraciones. No estamos diciendo que el presidente Uribe tenga razón o no tenga razón en lo que dijo. Estamos diciendo que Maduro es un personaje siniestro que injuria como si estuviera en una cantina y no desde la presidencia de un país. Ayer se preguntaban algunos internautas, doctor Fernando, ¿por qué Maduro se atreve a solicitar o a anunciar, porque no la solicita, no tendría cómo hacerlo, una circular roja para que se dé captura al expresidente Álvaro Uribe Vélez? Es cuando el criminal es él, el que de acuerdo al indictment que tiene los Estados Unidos, ha tenido relaciones directas con la guerrilla de las FARC y del ELN, y con las FARC y el Cartel de los Soles ha pactado el envío de cocaína a los Estados Unidos. Lo que pasa es que, y ayer estaba buscando la razón, Interpol jamás, a pesar de los procesos en Estados Unidos, en la Florida, no, y en Nueva York, no ha emitido circular roja Interpol a pesar de las solicitudes de la justicia estadounidense, porque se trata o se trataba de un presidente en ejercicio y para ellos no aplica la circular roja. Esa es la razón por la que no tiene Maduro circular roja, y tampoco la podrían emitir porque a fin de cuentas el comandante en jefe de las fuerzas militares o las fuerzas armadas, en este caso en Venezuela, es el mismo Nicolás Maduro, y ellos no podrían ir en contravía de lo que les ordena su comandante. Razón que es suficientemente clara para pensar que no tiene esa circular roja de la que está hablándose por estos días. Y pues sí, doctor Fernando, resultó bien atrevido Nicolás Maduro tratando de criminar al expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Y sabe qué es peor todavía? El silencio del canciller de Gilberto Murillo y, por supuesto, de Gustavo Petro, que no ha dicho una sola palabra ante los ataques violentos de Maduro en contra del expresidente Uribe. Sí, más adelante hablaremos del tema de cómo Colombia legitimó el fraude de Nicolás Maduro con la presencia de su embajador en la posesión de Nicolás Maduro, de la supuesta posesión de Nicolás Maduro. Colombia, desde el punto de vista de Colombia, eso es legítimo porque mandó a su embajador, que no fuera el presidente, pues no fue, pero mandó a un delegado, mandó a su embajador para que legitimara semejante atropello a la razón, al derecho, a la justicia, a la democracia. Dice Luis Gilberto Murillo que una cosa es aceptar los resultados en Venezuela y otra cosa muy diferente, apoyar a Venezuela. Él dice que las relaciones son de Estado y que en ese orden de ideas, sin importar lo que pase con el gobierno, Colombia mantiene las relaciones con el Estado venezolano. Entonces, que no nos llevemos a equívocos, que ellos están haciendo las cosas bien y que lo que han tratado simplemente es de preservar la paz regional, porque son 14 millones de colombianos y venezolanos los que hacen tránsito entre ambos países, y comparten una frontera, es lo que dice Luis Gilberto Murillo. Bueno, otro proceso. Sarita Michelle, ¿recuerdan ustedes esa niña que desapareció y que al parecer fue encontrada muerta y violada? Qué horror las cosas que pasan en Colombia. Muy triste, doctor Fernando, esta noticia en un país donde más de 140 o 160, no recuerdo la cifra exacta, del año 2024, fueron asesinados esos niños, en diferentes circunstancias, unos asesinados, otros desaparecidos y otros torturados, violados. Es el caso de esta menor de edad que fue encontrada sin vida en Sogamoso, en Boyacá, Sara Michelle, desaparecida hace más de 20 días, una menor de 11 años. Qué horror. Y Ave María. Bueno, en Colombia tuvimos un temblor, ya que aquí todos temblamos de miedo. ¿Por qué a Gustavo Petro no se le demanda el que se hubiera presentado a legitimar la posesión de Nicolás Maduro, cuando sabe muy bien que es el resultado de un fraude? ¿Por qué todo el mundo tiembla? ¿No? Entonces el señor Murillo sale con un cuento de que es una relación de Estado. Una relación de Estado no. Señor Murillo, usted está legitimando un fraude.
Y eso fue lo que hizo Colombia, temblando de miedo. Claro. Y no dice una palabra, estaba yo pensando, doctor Fernando, que esta noche no habían dicho una palabra en el caso del presidente Uribe, que es lo que corresponde. Yo no recuerdo en la historia, doctor Fernando, en la época del, del gobierno del expresidente Uribe, cualquier ataque contra el expresidente César Gaviria, que no es de los afectos precisamente del expresidente Uribe o él o de Gaviria, siempre el Estado colombiano ha salido a respaldar al presidente al expresidente que corresponda. Nunca se queda callado, a pesar de las diferencias ideológicas o políticas que tengan. Pero vea usted, reviso la página oficial de la Cancillería para mirar si hay un comunicado donde rechacen categóricamente lo que ha dicho Nicolás Maduro contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y vea usted que no. El último o el más reciente comunicado, mejor, que publicó la Cancillería de Colombia fue el 20 de diciembre del 2024 respecto del ataque ocurrido en el mercado de Navidad en la localidad de Magdeburgo, en el oriente de Alemania. Eso es lo más reciente. Me parece que les falta nivel. Y ayer se lo preguntaban a Luis Gilberto Murillo. ¿Se va a pronunciar? Y dijo, sí, lo haremos en el momento indicado. En el momento En el indicado. momento indicado. Muy bien. Deportes. Falcao el retiro. Parece que Falcao ya cumplió su periplo deportivo y que ahora le corresponde pasar al retiro. Está en conversaciones con Millonarios, pero Falcao ya tiene alguna edad, ¿no? Radamel Falcao, a ver, Es- Radamel Falcao, es- ¿cuántos años tiene? Radamel está, Falcao tiene en estos momentos, doctor Fernando. está cerca de los 40 años. Eh, a ver, este hombre nació en el 86. No, bueno, sí, muy cerca. 14 y 25, 39 años. Sí, señor, un año. Ujú. Bueno, suspendidas operaciones del Muelle 13 en Buenaventura. Más Es- deportes. esta noticia, doctor Fernando, del Muelle 13 en Buenaventura, me llama poderosamente la atención. Gustavo Petro le puso el ojo al Muelle 13, que es operado por privados, desde hace muchísimos años, y empezó a vender la idea de que el muelle debía ser operado por los habitantes, por los ciudadanos de Buenaventura. Ah, que si tienen experiencia, que si saben cómo hay que operar el muelle, eso no importa. Lo importante es entregárselo a ellos. ¿Para qué? No sabemos, pero intenta entregárselo. Y recientemente la ministra de Ambiente publicó unas fotografías supuestamente de cómo los animales, palomas y otros animales, depositan sus heces sobre los granos que llegan al muelle. Eso fue todo un escándalo y es razón para que nuevamente se vayan detrás del Muelle 13 y se lo quiten a los privados. El Muelle 13 publicó unas fotos y dijo, eso no es cierto, eso no son fotos actuales. Pudo ocurrir en algún momento, pero además esa comida no es de consumo humano, es para consumo animal. El caso es que, doctor Fernando, hay una guerra en contra de los empresarios del Muelle 13, lo que ha afectado y pone en peligro miles de empleos que están dependiendo de ese trabajo en el Muelle 13, pero al gobierno eso no le importa. Bueno, deportes. James en el León llegó a su destino futbolístico en México. James en el León. De mar, tenemos que ver cómo son las actuaciones de Nicolás Echavarría en el golf mundial, en la gira mundial, porque acaba de quedar segundo en el Sony Open. Nicolás Echavarría. Nadie lo menciona. Después de Camilo Villegas, el más importante golfista colombiano ha sido Nicolás Echavarría, precisamente, doctor Fernando. Mm, Recordando a Villegas, que tuvo una gran participación en el golf mundial. Bueno, pero hay que repasar eso porque las últimas cosas, las últimas noticias que he recibido del tema lo pondrían por encima de Villegas. Sí, señor. Canciller Murillo dijo es inconveniente la intervención militar en Venezuela. Este tema de Venezuela lo hablaremos con el doctor Rafael Nieto, gran internacionalista, eh, heredado de su padre, de Rafael Nieto Navia,
mi profesor de Derecho Internacional Público, pues vamos a ver cómo a la luz del derecho internacional se maneja este problema de Venezuela. Venezuela que quiere armar un ejército para invadir a Puerto Rico Para rescatar a Puerto Rico de los Estados Unidos. y liberar a Puerto Rico de los Estados Unidos. Sí. Era lo que Y faltaba. lo dice sin problema Nicolás Maduro, que va a alistar un ejército con el Brasil para hacer esa tarea. Llama también la atención el silencio absoluto que tiene Lula da Silva respecto de estos anuncios absurdos de Nicolás Maduro. No dice una sola palabra Lula da Silva. Debe ser que sigue muy enfermo, Lula da Silva. Maduro volvió a abrir la frontera con Colombia. El remesón ministerial de Petro. Ya la superministra dijo que no habría remesón en esa reunión, que eso le corresponde al presidente, que el presidente tomará la determinación en el momento oportuno. Llevan 2 días, doctor Fernando, con este que arranca en ese famoso cónclave del petrismo, del gobierno de Gustavo Petro. Ahí usted los ve, Juan Fernando Cristo, Francia Márquez, Gustavo Petro y Laura Sarabia. Y a los demás ministros y directores de departamento, donde están definiendo la hoja de ruta. Lo que se sabe, y les vamos a contar algunos detalles de esa reunión, es que hay una profunda molestia de Gustavo Petro porque definitivamente a muchos ministerios les quedó grande la ejecución presupuestal. Ahí tiene a la derecha Gustavo Petro, a Francia Márquez, que no logró pasar el 2% de ejecución presupuestal en el Ministerio de la Igualdad, que de verdad, doctor Fernando, crearon un ministerio a la medida para que Francia Márquez se entretuviera, pero tampoco supo entretenerse con el Ministerio de la Igualdad. Y la pregunta que todo el mundo se hace, ¿es acaso no corrupción crear instituciones que gastan, en el caso del Ministerio de la Igualdad, tiene un presupuesto de 1.8 billones de pesos? Lo tuvo para el 2024. Y obviamente le tuvieron que recortar ese presupuesto para el año 2025. Bueno, a fin de cuentas, no hace nada con el presupuesto. El comercio entre Colombia y Venezuela. ¿Qué le compramos a Venezuela? Le podemos vender cosas porque Venezuela no tiene nada. En Venezuela no hay que comer. Entonces, es posible venderle. ¿Con qué paga Venezuela? ¿Cómo es ese comercio internacional con Venezuela? Nadie lo pregunta, ¿no? Sí, el DANE ha presentado algunas cifras, doctor Fernando, y habrá que entrar a detallar qué tipo de productos son los que estamos exportándole a Venezuela. De acuerdo con la Cámara Colombo-Venezolana, el total de exportaciones hacia Venezuela realizadas entre enero y octubre del 2024 se ubicaron en los 792,4 millones de dólares. Representó un incremento del 49% en comparación con el mismo periodo del 2023. Y dicen que los principales productos que está exportando Colombia a Venezuela fueron alimentos y bebidas, productos químicos y materias plásticas, con una participación en las exportaciones del 24, 22 y 11% respectivamente. Y la pregunta que usted hace, ¿qué le compramos a Venezuela? Le compramos a Venezuela, las compras de Colombia a Venezuela fueron del orden de los 112 millones de dólares y le compramos a Venezuela fundición, fundición, hierro, acero, abonos, aparatos, no sé qué tipo de aparatos, y material electrónico, participación del 25, 17 y 14 respectivamente. Esos son los datos que maneja la Cámara Colombo-Venezolana. Importaciones muy pobres, muy pocas las que hace Colombia de Venezuela. Material electrónico. ¿Qué material electrónico le podemos importar? No especifica qué tipo de material electrónico le estamos No. importando a Venezuela. Pero es muy pobre, es muy poquito lo que le estamos importando a Venezuela. Vuelve al problema de los embalses. Los niveles críticos estarían para marzo. En marzo se supone que termina la época seca y que viene la época de lluvias de abril y mayo. Claro. Esperemos que sea así porque nos estamos quedando sin agua. Pero además seguimos con la propuesta que no hace o no es eficiente, doctor Fernando, no ha sido eficiente. Los recortes de agua, los intermitencias en el servicio, tanto a Bogotá como el área metropolitana, pues no han sido suficientes, no han funcionado.
y no vemos que el alcalde Galán esté pensando con Natasha Bendaño, la directora del acueducto, la gerente del acueducto, en alguna otra medida o una medida mucho más drástica de la que ya se impone de racionamiento diario en Bogotá. Atacan a tiros caravana de gobernadora del Chocó. Bueno, Sí. no pasó mayor caso porque era la gobernadora del Chocó. Y porque su esquema supo reaccionar, doctor Fernando, si no, no sé cuál sería la historia que estaríamos contando. Bueno, ¿cómo le fue a María Camila Osorio en su debut en el Abierto de Australia? No tenemos la noticia. Ya aquí revisando nuestra guía, tenemos que está en estos momentos jugando, está en vivo. Primera ronda, cancha 3, María Camila Osorio. ¿Esto qué es? Australia. 6-4. A ver. Estoy viendo acá el cronograma. Bueno, ya tengo ese dato porque tengo que ver cómo va en tiempo real el juego. Veo 6-4. Hay otro me dice 6-7, otro me dice 2-2. Son los tres scores que me muestra la. Entonces ganó un set, perdió otro set y el otro va empatado 2-2. Sí, señor, eso es lo que estoy viendo aquí en el score. Bueno, la crisis en la UPC es la peor de la historia, dice Alejandro Gaviria. La crisis en la salud. La crisis en la salud es de unas dimensiones gigantescas. Y uno oye al ministro de Salud y queda todavía más confundido, porque el ministro está confundido, porque el ministro no sabe qué hacer, porque no hay dinero con que mantener la salud de los colombianos. ¿No? El ministro de Salud, que será gobernador del departamento del Tolima, candidato por lo menos iba a ser, ese es el futuro de Guillermo Alfonso Jaramillo, se lanzará a la gobernación del departamento del Tolima, su departamento, el de él. Y, doctor Fernando, nadie entiende a qué juega el gobierno cuando ha controlado las EPS del país y las tiene intervenidas todas, pero al mismo tiempo les hace imposible poder salir de la intervención en la que están. Esto terminará con una suerte de expropiación sobre las EPS que quedarán a manejo del gobierno, que es el que ha propiciado la crisis. Obviamente la crisis no para y tampoco hay una señal de que esto pueda mejorar. Ayer la Procuraduría le solicitó a la Corte Constitucional que declare el estado de cosas inconstitucional en la salud en Colombia para ver si logran revertir estas locuras del gobierno de Gustavo Petro. No se manifiesta todavía la Corte Constitucional frente a esa solicitud que le hace la Procuraduría. Es la estatización de la salud, estatizar la educación, estatizar la salud, estatizarlo todo. Un régimen comunista y no nos hemos dado cuenta. Vamos para allá. Y en la arena internacional, en el Japón, un sismo de 6.8 y alerta de tsunami. El incendio de California. Esto no tiene parangón en la historia de lo que está pasando en California. Vuelven los vientos de Santana. Ya los muertos son más de 20, pero la destrucción es absolutamente descomunal. ¿Qué está pasando hoy en California? Los colectivos de Maduro. Porque Maduro, se habla de los colectivos de Maduro. ¿Qué son? Matones a sueldo. Esos son los colectivos de Maduro. Matones entrenados por la guerrilla de las FARC y del ELN que han organizado las milicias de Nicolás Maduro en ese país. Y el mundo lo tolera. Claro. Hoy hablaremos con Rafael Nieto Loaiza sobre el particular. Los famosos hacen aportes para las víctimas en California. Ha habido un despliegue de generosidad y de sentido de ayuda, de solidaridad con California, sencillamente conmovedor. Putin listo a reunirse con Trump. Derrame de petróleo en Rusia, sobre el Mar Negro. Derrame de petróleo gigantesco que no ha podido ser controlado. Se descubrió en México un túnel que comunicaba a México con los Estados Unidos.
Ya lo taponaron, pero por ahí pasó mucha gente, cobraban hasta $6,000 por pasar en unos minutos de un país al otro a través de un túnel. 100 días del gobierno de la señora Sheinbaum, presidenta de México. Hizo un acto espectacular en el Zócalo, la plaza principal de Ciudad de México. Bueno, las noticias que tenemos es que cada día hay más violencia en México, más muertos, más droga, más narcotráfico. Pero vamos a ver cómo le va a la señora Sheinbaum. Dicen que Israel y Hamás están al borde del acuerdo. Eso supondría la liberación de 33 de los secuestrados que tiene el grupo Hamás. Salvador y Guatemala le dan ayuda militar a Haití para tratar de que Haití se salve de las bandas armadas que lo están asustando. Groenlandia es de Dinamarca, pero los Estados Unidos quiere Groenlandia. Lo dijo el presidente electo Donald Trump, cuya posesión ya llega. Llega para el próximo lunes, ¿no? Lunes 20. Lunes 20, sí, señor. La posesión de Donald Trump. De esto se habla en el mundo internacional, de esto se habla en Colombia, de esto hablaremos con ustedes, queridos amigos de La Hora de la Verdad. Avanzamos, vamos con la nota editorial. De lunes a viernes, un equipo de profesionales desde las 6 de la mañana está listo para llevarle a Colombia y el mundo las noticias analizadas con rigor y objetividad. Somos La Hora de la Verdad.